El 60% de esos compuestos bioactivos del brócoli, cuando tú lo hierves, se quedan en el agüilla, en el caldo de cocción. ¿Qué significa comer Portugal? Pues como la bandera de Portugal, con mucho verde y con mucho rojo. Simplemente esto puede mejorar nuestro estroboloma. La EFSA ha dicho que tomar 3 gramos de avena al día nos ayuda para bajar el colesterol. Si un yogur es 343, es una leche que se ha fermentado y que no se le ha añadido nada adicional. Si tú coges el brócoli y lo echas a la sartén, antes de activarlo, estás achicharrando la enzima y no estás dejando tiempo a que se forme la mirosinas. A nuestra microbiota, a nuestras bacterias, les gusta la calma. El cortisol las pone malísimas. ¿Las legumbres son tóxicas? Eso es falso. Bienvenidas a Mujeres de Hierro, el podcast para acompañarte en perimenopausia y menopausia con ciencia y no con tendencias. Soy Boticaria García, doctora en farmacia y nutricionista. Y yo, Javier Butragueño, doctor en ciencias de la salud y del deporte. Esto suena muy pro, pero en realidad somos Boti y Butra. Los pin y pon de la divulgación. Y estamos aquí tan a gustito en este set maravilloso de nuestras Mujeres de Hierro. Con un color rojo pasión. Te queda muy bien el rojo sí, a la cara. A ti también. Además es un rojo muy keepers también, que son nuestros sí. amigos que nos han montado todo esto. Les mandamos un besito importante, que están por aquí. Muchas gracias por este súper decorado, por esta mesa mitocondria, que hoy parece un bodegón holandés del siglo XVII. Madre mía, la que tenemos liada aquí en la mesa, ¿eh? Ya quisiera Zurbarán. Nos falta un cáliz. La próxima nos traemos un cáliz de estos, unas sardinas por aquí. Hacer captura de pantalla y nos dibujáis. Un bodegón para vuestro salón. Un bodegón flamenco. Eso es. ¿Por qué tenemos todo esto? Porque hoy vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de la digestión y de esas frases de madre que tenemos que nos acompañan siempre, ¿verdad, Javi? Sí. Y la frase de madre de este episodio es: ¿por qué me sienta todo mal? Ya. ¿Tú has escuchado a tu madre decir eso? Sí, a mi madre y a muchas amigas. Es que a partir de los 40, a partir de cierta edad, empiezas a sentirte más hinchada, más pesada. Alimentos que antes comías sin ningún problema, ahora de repente lo miras y dices, bueno, esto no me lo como, que sé que voy a pasar mala tarde. Vale, entonces, claro, aquí lo que todos nos preguntamos es qué está pasando en el intestino, que para algo que es todo tan normal como es la comida me empieza a sentar mal. Y especialmente a las mujeres, lo digo porque pasa muchas veces que llegas y los tíos empiezan, oye, una chistorra, yo no sé qué, y las chicas decimos, no, yo esto no. Es verdad. ¿Y eso entonces también afectaría con los estrógenos? Los estrógenos tienen mucho que ver en este caso. Es que los estrógenos ya hemos visto que nos afectan para todo. Hemos visto que son los jefes de obra que construyen el músculo, hemos visto también que son los jefes de almacén que hacen que la grasa se distribuya, y ahora vamos a ver que son también unos jefes para construir la barrera intestinal. La barrera intestinal, lo que está en el intestino, podemos imaginarlo como dos amigas que están de la mano, cogidas del brazo, esa es la barrera intestinal. Las celulitas, ¿dónde tengo yo mis celulitas? Aquí están. Estas son dos células intestinales, como dos amiguitas que están del brazo. Y están bien juntas, cogidas del brazo, para que no se escape lo que hay en el intestino y no pase a la sangre y no pase al cuerpo. ¿Sabes quién se encarga de que esta barrera intestinal, de que las amiguitas estén bien cogidas del brazo? Adivínalo. No, dímelo tú. Los estrógenos. Bueno. Cuando empiezan a disminuir los estrógenos, estas celulitas que están cogidas del brazo se empiezan a separar y aparecen rendijillas. Ah, ¿y eso es la permeabilidad intestinal? Eso es la permeabilidad intestinal. Y entonces por las rendijillas, ¿qué se cuela? Basurilla, cosas que no deben colarse. Lo que nosotros llamamos ese humo metabólico. Lo que ocurre, el humo metabólico se genera cuando aquí empiezan a pasar sustancias, llega el sistema inmune y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Estas sustancias que están por aquí, que no deberían, porque deberían fluir y irse por el váter, pero de repente me están llegando aquí, el sistema inmune lo reconoce como algo extraño, llega y empieza pum, pum, pum. Y aquí aparece esa inflamación. Y entonces esas celulitas, esas amigas que tendrían que estar del brazo, cambian y ya no son células sanas, son unas células que están más inflamadas. Y ahí aparece el humo metabólico en esa inflamación, que no se queda aquí, sino que viaja por el cerebro. Pero es que además aquí la fiesta de esto no viene acompañada de algo más, que normalmente suele ser el estrés. El estrés. ¿Y quién no se pierde en una fiesta? El cortisol viene a esta fiesta. Esto nos genera un estrés en nuestro cuerpo. Se dispara una alarma, una especie de alarma de incendios, en la que está el cortisol diciendo, oye, aquí están pasando cosas. Eso consume energía. Y si yo estoy consumiendo energía para apagar este incendio porque estoy en alerta, dejo de lado otras funciones. ¿Y qué función se deja en el intestino? Pues la de avanzar. Por eso tenemos un tránsito
más lento. No funciona bien nuestra digestión porque tenemos esta inflamación que dispara la alarma y nuestro cuerpo dice, oye, ahora no estoy para avanzar y hacer movimiento intestinal, ahora estoy para solucionar problemas. Vamos, que tenemos un capítulo apasionante. Tenemos un capitulazo, porque realmente, bueno, capitulazo, ¿que sabes con qué rima? ¿Con qué? Con ladrillazo, porque es lo que se queda aquí. Porque si la cosa no avanza, si la cosa no fluye, aquí está el ladrillazo. Y las mujeres tenemos un problema con el ladrillazo intestinal. Sí. No solo vamos a hablar del ladrillazo, vamos a hablar de otros problemas derivados del ladrillazo, como el SIBO. Y entonces, claro, ahí la palabra clave, ya la has dicho, SIBO, y aquí ya todo el mundo, bueno, ya ha mostrado interés porque es que todo el mundo está hablando de SIBO. Entonces, explícanos qué es y si todo el mundo tiene SIBO ahora mismo. SIBO son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, y realmente lo que ocurre es que en ese ladrillazo que se nos ha quedado aquí, en esa parada de la comunicación, las bacterias dicen, oye, pues yo me voy a fermentar en otros sitios donde no me toca, porque no está fluyendo bien. Entonces las bacterias, en vez de hacer la fermentación en el intestino grueso, que es más ancho, se desplazan, suben un poquito y se van al intestino delgado. ¿Y ahí qué ocurre? Las bacterias, cuando se comen la comida, generan gases. Yo los llamo pedetes de bacteria. Si las bacterias que tienen que fermentar en el colon, en vez de en el colon, que es más ancho, fermentan en el intestino delgado, que es como una manguerita más estrecha, y empiezan a tirarse sus pedetes de bacteria, ese intestino delgado se distiende. Y ahí tienes esa sensación de hinchazón, de gases, de náusea. Claro, entonces esto es súper interesante porque entonces, claro, ¿es lo mismo hinchazón que inflamación? La inflamación es el incendio por el que las células se nos han convertido en células dañadas e inflamadas debido a la falta de barrera intestinal fuerte, a esa permeabilidad intestinal. Es decir, la inflamación es el incendio y la hinchazón son los gases. Y podemos tener inflamación e hinchazón, pero el origen no es el mismo, aunque esté relacionado, y desde luego las soluciones van a ser diferentes. Y desde luego las soluciones no van a ser de un día para otro, ni van a pasar ni por tomarse una cápsula de probióticos que te arregle el SIBO sin más, ni por tomar alimentos antiinflamatorios que te vayan a calmar ese daño que tienes ahí, sino que va a ser una estrategia, como veremos, 360. Claro, entonces la inflamación lo que veo es que provoca, madre mía, un humo metabólico no solo en el intestino, sino que va a muchos sistemas de alrededor. Hay muchísimas mujeres que tienen problemas de náuseas, mareos, diarreas o estreñimiento, pero a su vez se sienten muy cansadas y que asocian haber tomado algo que les sienta mal, pues por ejemplo, gente que toleraba bien antes la cebolla o el ajo, y ahora cuando toman algo con cebolla y ajo, no son los que tienen problemas intestinales, sino que se sienten que se tienen que meter en la cama de lo agotadas que se quedan. Bueno, pues no son imaginaciones, es que ese humo metabólico que está en el intestino viaja por el cerebro y llega y nos provoca esa sensación de fatiga y de cansancio. Es totalmente normal y por eso hay que entender muy bien qué es lo que nos ocurre. Y eso no se soluciona con esos test que te dicen eres intolerante a no sé cuántos alimentos, esos test que hay de sensibilidades alimentarias que por 50 por 100 euros, dependiendo de quién te lo haga, te dice que te sienta mal el tomate o que te sienta mal el ajo. Y ya se obsesionan con eso. Hay test de intolerancias para detectar a qué alimentos pueden ser intolerantes, por ejemplo, pues a la lactosa, a la fructosa, pero esos test de de repente tenemos 200 alimentos. No hay evidencia y de hecho la Sociedad Española de Alergología e Inmunología en su página web y en sus documentos de posición nos indica que hay que tener cuidado porque ninguno de esos test es oficial, aunque se vendan en establecimientos que nos parezcan oficiales. Bueno, ha llegado ahora el momento favorito tuyo porque vamos a hablar de un término muy novedoso, por cierto, que has escrito en el libro, que tú los has llamado los gladiadores del estroboloma. Se habla mucho del eje intestino-cerebro, de la microbiota, y se habla muy poco del estroboloma, que es realmente una división de élite dentro de la microbiota muy relacionada con la menopausia porque son los gestores de los estrógenos. Es decir, los problemas de digestión están muy vinculados a los estrógenos, no solo porque cuando caen los estrógenos, esa barrera intestinal puede haber permeabilidad y esta inflamación que hablamos, sino porque esa microbiota, si está dañada, no va a reciclar bien esos estrógenos. Los estrógenos que tenemos las mujeres para el cuerpo, nuestro cuerpo es muy sabio y lo que entiende es que para tener determinadas funciones hay que utilizar una cantidad determinada de estrógenos. Cuando tiene más o menos estrógenos de los que necesita,
los elimina y se queda con los que necesita. Esos estrógenos van al hígado y se empaquetan. Hay un paquetito y les ponen como un precinto y todo. Los sellan y dicen, esto, venga, tira. Jubilado, que esto ya no nos sirve y que se vaya. Pero cuando llegan a la microbiota, cuando se van eliminando, en la microbiota, esta fracción, esta división de élite que se llama estroboloma, los intercepta y le dice, cuidado, que aquí vienen estos paquetes como si fuera una aduana. Vamos a mirar aquí qué pasa con estos estrógenos. Y deciden, no, pues es verdad, estos estrógenos tienen que irse, que se vayan, que se jubilen tranquilamente, o no. Nos los podemos quedar porque a lo mejor nos viene bien reciclarlos para, no sé, para nuestra piel, para nuestras uñas, para lo que nuestro cuerpo los necesita. ¿Qué ocurre? Que si esa división de élite no está bien organizada, si estos gladiadores están revolucionados, si las tropas no están bien entrenadas y bien alimentadas, se equivocan y empiezan a reabrir paquetitos de estrógenos cuando no toca ya quedárselos. Eso puede ocurrir, y ocurre, cuando nuestro cuerpo... Claro, tú de primeras dirás, pues qué bien, si no tengo estrógenos y llegan unos y los abren y me los quedo... Claro, dices tú, se han ido bajando, pues ahora los voy a mantener... La realidad es que tú no necesitas más estrógenos, necesitas los estrógenos necesarios. Y si tu tropa no tiene criterio, reabsorben más estrógenos. Si tú tienes más estrógenos, esos estrógenos se van a ir por tu cuerpo donde más les gusta. Una de sus venas favoritas es el pecho. Se van al pecho y tienes más tensión mamaria. O se pueden ir al útero y tener unos sangrados más abundantes. Esto puede estar muy relacionado con la microbiota. Es decir, muchos de los síntomas que podemos tener en la perimenopausia y la menopausia no son solo derivados de la bajada de estrógenos, sino que esa bajada de estrógenos, como afecta a todo el organismo, incluida la microbiota, altera a nuestros gladiadores del estroboloma y hace que se reabsorban estrógenos. O al revés, que eliminen los que no se necesitan. O sea que vamos, que el estroboloma es el que está montando toda esta fiesta, pero vamos a intentar poner un poco de orden, ¿vale? Porque veo que además aquí en la mesa has traído manzana, brócoli, has traído de todo. Entonces vamos con esos hábitos estrella que lo que pueden hacer es poner orden a esta parte de estos gladiadores. Lo que necesitamos es entender cómo cuidar a nuestra tropa, cómo alimentar a nuestra microbiota. No solo la microbiota como nos la han vendido tradicionalmente, que sí que es fantástica para nuestro sistema inmune y para muchísimas funciones, sino concretamente para cuidar a esos estrógenos que se tienen que pirar por ahí. Y ahí nosotros en el libro, como en cada capítulo, hablamos de los hábitos estrella. Y este capítulo está especialmente dedicado a la alimentación. Porque tú eres un caníbal y con eso del músculo te dedicas a meter el entrenamiento por todas partes y no me dejas a mí hablar de mis cosas, que parece que... Hoy se habla de tu libro. Bien, eso es lo que yo quería escuchar. Capítulo 4, que es la D de digestión. Ese lo tengo yo, también me ha dejado la WC del váter. Como veis, me ha tocado bailar con la más fea. Hablaremos de estreñimiento un día. Para el mismo día ya me parecía un poco demasiado, aunque es colindante. Pero entonces, en este capítulo vamos a empezar por algo que yo sé que a ti te gusta mucho, que es comer Portugal. El primer hábito estrella es comer Portugal. ¿Y qué significa comer Portugal? Pues como la bandera de Portugal. Con mucho verde y con mucho rojo. Cuando uno ve el plato de Harvard, el famoso plato de Harvard, la parte de la izquierda es verde y roja porque te dicen que la mitad de lo que comas sea verde y rojo. Y eso nos parece, sinceramente, un coñazo. Porque eso de comer mucho verde y mucho rojo, pues ya nos lo han hecho toda la vida y nadie lo hace. Mi misión hoy es que entendamos por qué comer Portugal es buenísimo para nuestros gladiadores del estromoloma. ¿Cómo va a ser? Buenísimo. Y va a estar rico. La realidad, mira, un ramillete te lo regalo para que vayas tú. A mí me gusta mucho el brócoli, ¿eh? Fantástico. Y oye, una cosa, aquí tenemos una... Yo digo, vale, tenemos la manzana. Yo estas cosas me interesan mucho porque la verdad es que el tema del estroboloma es una cosa que yo he aprendido gracias a ti. Yo digo, vale, tenemos una manzana, tenemos una naranja, pero simplemente esto puede mejorar nuestro estroboloma. A mí lo que no me gusta nada es que alguien diga, comer manzana te va a ayudar a no sé qué y es lo mejor y solo es esto. No, pero sí que son estrategias que nos pueden ayudar. Es decir, hay una cosa que se habla mucho en nutrición, que es el nutricionismo, que es atribuir a un alimento en concreto propiedades excepcionales. Mágicas, ¿no? No hay casi ningún alimento que tenga ingredientes, nutrientes exclusivos que no tengan otros. El brócoli sí, y por eso hablaremos luego. Este es especial, ¿no? Hablaremos de ello. Bueno, el brócoli y las crucíferas, pero sí que es cierto que hay que entender qué hace concretamente cada alimento nos puede ayudar. Entonces, en primer lugar, comer Portugal, comer mucho verde y mucho rojo nos ayuda porque cuando un alimento
tiene colores brillantes como los polifenoles, ¿vale? Como por ejemplo aquí está frambuesa. Los colores brillantes que tenemos aquí, o un azul que tiene un antociano, o los verdes que tienen clorofila, son antioxidantes. Podemos imaginarlos en nuestra barrera intestinal como escudos protectores. Cuando estamos comiendo colores, esos colores son escudos protectores para la barrera intestinal. Y eso nos va a ayudar mucho a protegernos frente a la inflamación. Es decir, comer en cada una de las comidas algún vegetal que tenga colores brillantes, pues como esta frambuesa o como un verde, un naranja. Es decir, los colores realmente son pigmentos que nos ayudan, son polifenoles. Esa sería un poco la primera recomendación. Intentar que en cada una de las comidas tuviéramos esos vegetales con colores, polifenoles, pigmentos que nos van a ayudar. Es fácil. Únicamente es tener en cuenta que, bueno, pues en el desayuno, pues si te vas a tomar un yogur como el que tienes ahí, pues le añades esas moras, o te tomas una naranja, o que en la comida tengas hojas verdes, por ejemplo. Siempre un color, y si puede ser también un color fuerte, ¿no? Rojo, verde. Eso es un puñado de arándanos, por ejemplo, pero los carotenoides de la zanahoria también nos servirían. Es decir, los colores fuertes, que es lo que suelen tener, y variarlos, porque a lo mejor a mí me gustan muchísimo las moras o las frambuesas y como solo rojos, o como muchos tomates que tienen licopeno, pero los antocianos son azules. O sea, que hay que mezclarlos. El arco iris. Ah, vale. Si tu plato es un arco iris o a lo largo del día tomas muchos colorinchis, eso va a ayudar porque unos hacen sinergias con otros. Es decir, no vale solo con que me encanten los arándanos y solo como arándanos, que está muy bien, que mejor eso que nada, si te lo puedes pagar, que también son caros, que todo hay que decirlo, pero realmente es más interesante para tu cuerpo que un día te tomes un puñado de arándanos y otro día te tomes un puñado de moras y otro día te tomes unas espinacas que son verdes y otro día una zanahoria, otro día un mango, otro día una papaya y así. Vale, pues eso yo lo voy a tener en cuenta para los desayunos. Voy a ir mezclando. Manzanas y naranjas. ¿Por qué alimentos tan vulgares y que tan poca ilusión nos hacen? Porque esto que dicen de... Bueno, a ver, a mí la naranja me chifla. Me encanta que digas eso, pero muchas personas dicen, bueno, pues una naranja de toda la vida, y además aquí en España que las tenemos como tan cacareadas. Bueno, pues las naranjas y las manzanas tienen algo maravilloso. Tienen el D-glucarato y la pectina. Eso lo que ayuda es a sellar bien la caja de los estrógenos jubilados. Cuando comemos manzana y comemos naranja, ayudamos a que esos estrógenos que están empaquetados para jubilarse y que se tienen que ir por el váter para que no nos la líen en el cuerpo y no se reabsorban, se vayan por donde deben. Es como si le pusieran un doble candado. Cuando te comas una manzana, tú piensas que es un doble candado que estás poniendo a los estrógenos que tu cuerpo ya no necesita para que se vayan por el váter. Doble seguridad para que eso se vaya. Eso nos gusta mucho. Es como ponerle otro arnés. Ellos van cerrados, pero más cerrados todavía. ¿Y dónde está sobre todo ese candado? Pues está aquí, en esta partecita blanca. Cuando pelamos una naranja, si la tenemos como aquí, que le hemos quitado todo lo blanco, estamos quitando parte de ese doble candado. Entonces es interesante dejar un poquito de lo blanco. Que cuando, o sea, que si quitamos la cáscara tiene que ser muy finita, muy finita, muy finita. Eso es, como esta parte de aquí te la deberías tomar dejando un poquito blanco, no totalmente. Por eso, pues mira, si te tomas un zumo de naranja, si te tomas un zumo de naranja, pierdes todo eso. Pierdes todo eso. Y aparte pierdes la fibra fermentable, y ahora hablamos de la fibra. Pero además de la fibra, para ir al baño, dices, no, me voy a tomar lo blanco para la fibra. O dices, la naranja, la manzana, ¿me la tomo con piel o me la tomo sin piel? Si me tomo la manzana con piel, me estoy tomando más doble candado. La lavas bien, sí. Que hay pesticidas, se lavan. Y los pesticidas son seguros en las cantidades que se pueden utilizar en la Unión Europea. Pero la diferencia al pelarla es que no solo pierdes la fibra para ir al baño. Pensemos en nuestros estrógenos, que les estamos echando una mano. Entonces, esa frase en inglés que dice una manzana al día mantiene al doctor lejos, an apple a day keeps the doctor away, pues en español la podemos hacer nuestra y decir, oye, pues es que realmente... Lo que mantiene lejos son los estrógenos. Una manzana al día mantiene lejos los estrógenos. No hace falta que te tomes una manzana al día, pero que te tomes una manzana 3 veces por semana, por ejemplo. Vale, pues 3 manzanas, 2 naranjas. Primera recomendación. Y barata. Bueno, con 2. O sea, que las naranjas y las manzanas no están... Que lo que nos venden cuando tenemos todos estos problemas es que tenemos que tomarnos... Unos alimentos raros. Raros que vienen de no sé dónde. No, naranjas de Valencia, señores. Y manzanas de toda la vida. O sea, es... muy sencillo, hay que incorporarlas con esa alegría. Pues naranjas y manzanas. Pero ahora aquí yo tengo en la mano... Ay, perdona. El limón. ¿También el limón? Claro, son manzanas y cítricos.
¿vale? Entonces los cítricos, el limón, echar un chorrito de limón en la ensalada. Echar un chorrito. Bueno, claro, si no te digo que te comas un limón a... No, seas yo hay tan gente literal, tío, no seas tan escúchate, tío. hay gente que le encanta coger rodajas de limón y chuparlas y vamos, que yo digo, ¿Qué pero gente ¿cómo? conoces tú? Yo tengo amigos que chupan las rodajas de limón, así se lo ponen y yo digo, pero vamos a ver. No, si eso No explica ponen ni mucho. mala cara. No, no sigas. O sea, esos son mis amigos. Bueno, sigue con el limón. Un chorrito. Mis amigos el limón se lo echan al gin tonic. Los tuyos se lo comen solo. Eso también explica muchísimas cosas, Javi. Pero bueno, aún así... Yo no he dicho que sea yo, ¿eh? Sí, Eso cuando me se salió. dice que unos amigos, yo solo estaba diciendo que un chorrete de limón para aliñar la ensalada o en el vaso de agua por las mañanas que a la gente le encanta, bueno, pues ni te va a depurar, ni va a ser súper detox, pero bueno, ese cítrico extra siempre ayuda. Ese toque cítrico. Todo suma, ¿vale? O sea, que sepamos que las cosas van a sumar. Venga, y vamos a pasar entonces a tu amigo. Hombre, no lo podemos dejar. Tu amigo el brócoli, porque la pregunta es, vale, ¿qué papel tiene este brócoli para mejorar la microbiota? Que nosotros esto siempre lo estamos hablando. Bueno, tú lo hablas mucho. El brócoli lo es todo. El brócoli y las crucijas. También... El brócoli me lo ha dado todo. Me da mucho el brócoli y a ti también, aunque no lo sepas. ¿Sabes lo que te da? Te da ¿Qué un me da? escudo protector no solo frente a la barrera intestinal, sino frente al cáncer. Hay mucha evidencia de que los compuestos que tienen el brócoli y las crucíferas, hablamos de las coles de Bruselas, hablamos de la col, hablamos del repollo, hablamos del rábano, hablamos de la rúcula, también los rabanitos, también incluso la mostaza, tienen unos compuestos que son los glucosinolatos. Esos compuestos se activan y se transforman en otros compuestos cuando los machacas, cuando los partes con un cuchillo o cuando los muerdes, se transforman en sulforafanos y esos sulforafanos tienen un efecto protector frente al cáncer. No podemos decir, come brócoli y no vas a tener cáncer. No, pero nos ayuda. No sé, pero entonces todo lo que es el tallo también tendría que estar. También puedes tenerlo, pero bueno, o sea, realmente no hace falta que te comas el tallo. Ya, ¿vale? ya. El tallo tiene mucha fibra Pero y la está muy parte bien, esta sería pero la la- parte de la ramita, que es la Esta parte que ahí. te vas a comer, el ramillete normal, lo que tienes que hacer es activar el brócoli. Es decir, esos glucosinolatos están dentro de unas bolsas. Imagínate que están aquí, como si Sí, sí, estuvieran dentro cuéntame de... bien eso de activar el brócoli, que eso me gusta. A ti lo que es activar te gusta. Porque yo, Tú- yo ya me pongo el brócoli en la sartén y digo, venga, que te voy a activar. Y ya es como si le estuviera entrenando. Pues ¿sabes lo que te digo? ¿El qué? Que vas tarde. Si lo tienes en la sartén, ya vas Mal. tarde. Mal. Ya mal. Mal. El limón mal, el brócoli mal. ¿Y entonces lo tengo que poner? Lo tienes que poner en la tabla, por cierto, una tabla, a ser posible que sea de acero inoxidable o que sea de cristal, Vale. no de madera que se come ahí toda la mierdecilla. Creo que yo, mis hábitos estrella, también tengo que ir mejorándolos en Te voy a tema- hacer en una este tema. intervención, te voy a hacer una intervención. Voy a ir un día a tu casa y te voy a limpiar la cocina. Vale, entonces, tabla de cristal. Sí, pero bueno, eso es aparte. Vale, y ahora tengo Para el activar brócoli. el brócoli. La receta para activar el brócoli es, antes de echarlo en la sartén, antes de maltratarlo y ahogarlo hirviéndolo, que eso no deberíamos hacerlo nunca, lo ponemos en una tabla y lo cortamos. Los glucosinolatos están dentro como de unas capsulitas encerrados, ¿vale? Sí. Unos compuestos que son bioactivos. Cuando los cortamos con el cuchillo, cuando cortamos el brócoli, rompemos esa capsulita, salen los glucosinolatos y se activan, ¿vale? Con Vale. una enzima que se llama mirosinasa. Y lo dejamos ahí unos... Lo ideal serían 40 minutos, pero vamos con prisa, bueno, por lo menos 10 Vale. minutos para que la mirosinasa, para que esa enzima coja a esos compuestos y los transforme en los compuestos activos. Y ahí ya eso, ya lo echas a la sartén y lo salteas. ¿Qué pasa si tú echas el brócoli a la sartén, como tú lo haces, Javier Butragueño, sin haberlo cortado previamente? Que la mirosinasa es una enzima y las enzimas son proteínas. Sí. Las proteínas se desnaturalizan, es decir, se funden, se escacharran a partir de los 60 grados. ¿Vale? Por eso cuando hervimos algo Claro. o cuando queremos eliminar un virus, para que sea por lo menos a una temperatura más de 65. ¿Te acuerdas con el COVID que se Sí. decía, bueno, pues si tú coges el brócoli y lo echas a la sartén, antes de activarlo, estás achicharrando la enzima y no estás dejando tiempo a que se forme la mirosinasa. ¿Eso significa que el brócoli no sirva para nada? No. Ahora que me está dando pena. Digo, estoy achicharrando al brócoli. A ver si te vas a volver también vegano de brócolis. Porque... No, pero te voy a hacer caso. Yo cuando lo voy a cortar, lo voy a dejar 10-15 minutos y además lo voy a mirar así de reojillo y voy a decir, te estás activando. Yo sé que te estás activando y vas a venirme mejor para el estroboloma. Tengo una idea para ti, Javier Butragueño. A ver. Mira, tú coges el brócoli,
lo cortas. Sí. Y luego te haces un tristras. Ah, vale, 15-20 minutos. Eso es. Y cuando termines el Como tristras... has hilado, ¿eh? Hombre, ese donde te gusta. Has hilado bien, ¿eh? Y después de tu tristras dices, ¡ay, ya tengo sulforafanos! Ahora ya lo vas a pensar, vas a decir, ahora tengo superquinas y sulforafanos. Y tú Me tendré que aprender primero la palabra. Te voy a dar otro truco. Si un día no tienes tiempo para un tristras, que a lo mejor un día no tienes tiempo para el tristras y dices, he quedado con Mariana en su casa, tenemos que grabar vídeos, cosa que pasa con cierta frecuencia, y entonces tienes que salir de casa corriendo. Hay un truco, y es que cojas el brócoli y le pongas mostaza. Vale, ese también hace que... La mostaza tiene mirosinasa, esa enzima que transforma los glucosinolatos en sulforafanos, la mirosinasa, la enzima que achicharras, Sí. está en la mostaza. Ah, o sea que si no lo la echo- mostaza de mierda con azúcar y mil cosas, una mostaza... Esa boca. Bueno, a ver, habrá que discutir sobre si se puede decir Vale, palabrotas vale. o no en este podcast. Yo digo que sí. ¿Se puede? ¿Y tú? Venga, votamos que sí, alguna. Alguna se va a poder. Qué bueno eres. Alguna, ya he dicho Bueno, una. entonces sabemos que cortándolo 15-20 minutos haciendo un tristras, le dejamos y luego ya lo empezamos a cocinar. pero que, y luego insisto, con mostaza... Insisto, que nadie piense que si no el brócoli no sirve. El brócoli también sirve, pero ayudas, lo activas, ayudas a que tengas Y más así compuestos fortalecemos beneficiosos. nuestra microbiota y también ayudamos al estroboloma. Y los cuádriceps y hacemos el tristras mientras tanto. Vale. La realidad es que con el brócoli lo que conseguimos, y aquí es donde vamos a llegar, cuando cogemos el brócoli y nos lo tomamos, puede ser, por ejemplo, salteado. Yo no soy partidaria de hervir el brócoli porque esos compuestos se liberan en el agua, se quedan ahí y los tiras. Es decir, el 60% de esos compuestos bioactivos del brócoli, cuando tú lo hierves, se quedan en el agüilla, en el caldo de cocción. Por eso es mucho mejor un salteado. Bueno, buenos trucos para esto. ¿Y qué tiene el brócoli? El brócoli lo que hace con nuestro estroboloma es como si tuviera un estandarte que a esos gladiadores del estroboloma, que tienen que mirar los paquetes de estrógenos, les dice, por aquí, por aquí, por aquí. Y les ayuda a que sepan encontrar la salida y que los estrógenos se eliminen. Digamos que es como una guía, lleva el I3C, es como un poco R2D2, tienen un compuesto que, bueno, a lo que nos ayuda es a que los estrógenos se eliminen. Es decir, lo que conseguimos con las manzanas y con las naranjas es poner un doble candado para que no se abran donde no toca, y lo que conseguimos con el brócoli es que esos paquetes se eliminen antes. Por eso, qué guay comer Portugal, porque cuando tú piensas en esto dices, vale, sí, es verde, es rojo, esto es que no me apetece, pero si piensas en lo guay que te está haciendo para tus gladiadores del estroboloma, dices, pues ya lo mira de otra manera, ¿o no? Yo la verdad que pienso, digo, qué guay que yo esté emocionado con el músculo, tú con tu brócoli para la microbiota y los estrobolona, porque somos el mejor equipo. Claro, Es decir, imbatibles. Imbatibles. Y luego has subido el brócoli y he visto que tenías ahí pan integral. Sí. Entonces... Segundo hábito estrella. El primero es comer Portugal, mucho verde, mucho Sí. rojo, para tener los polifenoles, que son el escudo de nuestra barrera intestinal, para tener el doble candado y para tener el estandarte que los elimina. Eso lo conseguimos comiendo Portugal. Vale. Pero el segundo hábito estrella es el Fiber Maxim. Eso, y además que esto yo lo estoy escuchando muchísimo. ¿Qué es esto? Pues la única tendencia viral Que debería ser viral. que debería ser viral y que por eso la traemos. Fiber Maxim, lo ponen con muchas X. Sí, sí. Bueno, pues realmente es muy interesante comer fibra en más cantidad de la que pensamos que comemos. Es decir, esto, ¿cuánta fibra crees que tiene? Te voy a decir, te voy a poner un rango, ¿vale? Que es más fácil. Tenemos que comer unos 30 gramos de fibra al día. ¿Cuánto crees que tiene esta rebanada de pan integral? Poquito, ¿no? Poquito, pero ¿cuánto? Di algo. Dime un abanico. No, mójate. No, dime un abanico. Tiene 2 gramos. Solo dos. 2 gramos. Hasta 30. El Fiber Maxim dice... El Fiber Maxim dice, es decir, Vale, entonces, ¿cómo consigo yo llegar a los 30? tomar fibra es muy interesante por 2 razones. Hay 2 tipos de fibra. Tenemos una fibra que es fermentable, que es la que se comen las bacterias buenas, y una fibra no fermentable. Nos ayuda a muchos niveles. Concretamente con el estroboloma, a lo que nos va a ayudar es la fibra no fermentable, hace como una escoba, ¿vale? La fibra no fermentable es la que tenemos sobre todo en los alimentos integrales, como estos, o la que tenemos también en las hojas de lechuga. Las hojas planas, verdes de lechuga y los integrales tienen fibra no fermentable, que realmente lo que hace es, o lo que se llamaba antes la fibra insoluble o fibra no fermentable, que es como una escoba. Y pues vamos a pensar que son como va barriendo y va echando fuera esos estrógenos jubilados. Y luego tenemos la fibra fermentable, que no es una escoba, digamos que es como un imán que lo que atrae es a los estrógenos para que no se reabsorban y se vayan con ese bolo, con ese gel
y ¿Pero se cómo vaya podemos yendo. saber si es fermentable o no? Pues es lo mejor de todo, que no te tienes ni que preocupar, porque la mayoría de los alimentos que son vegetales tienen fibra fermentable y no fermentable. Ahora, que tú quieres específicamente, por ejemplo, la gente que va mal al baño y necesita tomar ese alpiste, ¿no? Que tiene una fibra para ir al baño, pues bien, pero la realidad es que una manzana, una naranja, tienen tanto fibra fermentable como no fermentable, ¿vale? Ajá. Pero si queremos fibra fermentable, la que es el pasto, el alimento de las bacterias buenas, lo vamos a encontrar en alimentos, pues por ejemplo, como la avena. La avena tiene un tipo de fibra que lo que hace es que es muy rica para que se la coman las bacterias buenas, nuestro estroboloma, en este caso, nuestras bacterias buenas en general. Entonces, ¿qué es lo interesante? El Fibermaxin consigue esos 30-40 gramos de fibra entre soluble y no soluble, fermentable y no fermentable, es decir, fibra en general, no hay que agobiarse. O sea, si tú comes mucho verde y mucho rojo, vas a tener esa fibra, porque la buena noticia es que los alimentos integrales tienen fibra, pero los alimentos verdes y rojos, es decir, comer Portugal tiene mucha fibra, porque el brócoli tiene fibra, las manzanas tienen fibra, lo que tiene muchísima fibra es esto, los frutos rojos, que cuando te los comes se te quedan cositas de leña entre los dientes. Sí. Claro, eso es fibra, es decir, son unos frutos. Ajá. Y también las moras o los arándanos son muy leñosos. Sabía eso. Claro, son los alimentos que al final tienen menos glucosa, por eso las dietas cetogénicas, las que no se consume mucha glucosa, muchos hidratos, son de los pocos que se permiten. Entonces, estos tienen mucha fibra también. Pero que no nos agobiemos por eso. Por a mí no me gusta ese nutricionismo de hay que comer esto o lo otro. Claro, también es verdad que eso pasa con la avena. Hay también un poco de gente que dice que no, que sí. Bueno, con la avena hay polémica, pero no debería haberla. O sea, la avena tiene esa fibra fermentable y, de hecho, tiene betaglucano. Y lo que sabemos, el betaglucano tiene un health claim de la EFSA. Eso quiere decir que la EFSA ha dicho que tomar 3 gramos de avena al día nos ayuda para bajar el colesterol. Eso lo ha dicho la EFSA. O sea, es decir, eso no es... Y la EFSA, cuando da esa declaración, es porque ha estudiado el consumo de avena y ha visto, primero, que comer avena es seguro. Y segundo, que si te la comes en esa cantidad, además, tienes un beneficio. Estás como protegido encima. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que si yo hago un reel diciendo que comer avena es beneficioso para la microbiota, pues tiene 0 views, y si yo hago uno diciendo no comas avena, que es tóxica, no sabes que esto se lo comen los cerdos. Lo que has dicho antes, ¿no? Al principio de todo. Claro, realmente esa viralidad que se busca nos hace buscar que un alimento sea malo o demonizar un alimento, cuando desde luego, insisto, la EFSA, o sea, la avena es que tiene un sello de la EFSA. O sea, es un... Bueno, pues ya sabemos, vamos sabiendo más. Hemos hablado de la manzana, de la naranja, del brócoli y del integral. Y ahora aquí yo tengo un vaso de kéfir y tengo, que no la lié, un yogur. Muy bien. Vale, entonces, estos dos fermentados, ¿para qué nos sirven? ¿O cómo mejoran también el intestino? Es el tercer hábito estrella O la salud intestinal, para vamos. nuestros gladiadores del estroboloma. El primero es comer Portugal, el segundo el Fibermaxin y el tercero los fermentados. ¿Por qué tenemos un yogur y un kéfir? Porque son los fermentados más fáciles de conseguir. También está el chucrut, también está el kimchi, pero España no es un país de chucrut especialmente. Y el kimchi, bueno, pues es un preparado coreano que está fenomenal, pero es alto en sal y al final tampoco está en nuestra dieta diaria. Entonces, para comer en el día a día, yogur y kéfir. Los fermentados incluyen las bacterias buenas y vienen directamente hacia nuestra microbiota. ¿Qué es lo ideal? Si las tomamos con fibra, es como mandar a las bacterias en la mochila con su comida, para que lleguen ya con el bocata puesto y lleguen mejor, ¿no? Es los simbióticos, prebióticos más probióticos. Es muy interesante porque los fermentados, algo tan sencillo como un yogur, tiene muchos beneficios, no solo porque va a ayudar a mejorar la barrera intestinal, porque esas bacterias buenas se comen la fibra y generan butirato, el ácido butírico. El ácido butírico es como un cemento para la barrera intestinal, pero es que además el butirato lo que hace es conseguir un pH dentro del ecosistema que deja vivir a las bacterias buenas, a nuestros gladiadores del estroboloma, pero no deja a las bacterias malas. Como si fuera un perímetro de seguridad con un ácido que dice, aquí solo estamos los buenos. Joder, que súper interesante, pero entonces mezclarlos ayudaría también. Es que lo bueno de los hábitos estrella es que va sumando. O sea, la idea no es hacer uno solo, es que uno multiplica. Si comes Portugal, también vas a tener el alimento de esa microbiota, ¿no? Entonces, esos fermentados nos ayudan a mantener esa microbiota, esas bacterias buenas, nos ayudan a fabricar vitaminas.
Nos ayudan a fabricar la vitamina K, la vitamina B12. Nos ayudan también como equipo de limpieza, a eliminar lo que nos sobra. Y también nos ayudan, sabemos, con el sistema inmune. Sabemos que las bacterias buenas lo que hacen es presentarle a nuestro sistema inmune, a nuestros policías, le dicen, mira, esto es bueno, esto es malo, esto es un virus, a este le tienes que atacar. Esto es una proteína de gluten, esto es bueno. Si esa presentación no se ha hecho bien, tu sistema inmune interpreta que el gluten es malo y ahí es cuando aparece la celiaquía. Bueno, pues de presentarle al sistema inmune a los buenos y a los malos se encarga la microbiota. Y para que la microbiota esté saludable necesitamos, entre otras cosas, es muy interesante consumir fermentados. ¿Qué fermentados? Los que están en la nevera. Los yogures, que se pueden llamar yogures porque esto fue una batalla legal que ganó Pascual hace muchísimos años y se pueden llamar yogures, pero si están fuera de la nevera no tienen, claro, fuera de la nevera ya no viven. Y los pepinillos fermentados, no, es que los pepinillos están fermentados, no, cuando los pasteurizas achicharras a las bacterias. No lo sabía, pero es que claro que estás fascinado. Me ha fascinado por el, hay más vida. A ver, vamos a ver. Músculos, el dato del pepinillo a mí me ha dejado loquísimo. ¿Qué dato concretamente del pepinillo? Acá acaba de decir, pero bueno, a lo nuestro. Yo tengo yogur. ¿Tú comes pepinillos? A mí me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Bueno, pues que sepas que los que comes del súper están fermentados y está muy bien que los comas. Además, si les quitas el agulla tienen menos sal, que es el único problema. Pero si se fermentan bien fermentados... Ah, importante, ya que hablamos del yogur y del kéfir. ¿El buen yogur sabes cómo es? O sea, yo te iba a preguntar ahora. ¿Me ibas a preguntar? Cuéntame, sí. ¿Me quieres preguntar tú? No, cuéntame. ¿Cuál es el buen yogur y luego también la diferencia entre el kéfir y el yogur? ¿Cuál sería mejor? Yo creo que son las preguntas que tenemos todos. Todos, incluso tus amigos, los que comen limón, también se preguntan eso. Bien, el yogur. Para elegir un buen yogur, fíjate en la etiqueta, a esa se la hemos quitado. Se la hemos quitado porque no nos pagan. Pero si nos pagaran, habría una etiqueta en la que tendrías que ver que pone que es un yogur 343. 343. Sí, ¿sabes qué significa eso? No. Significa que tiene que tener un 3% de proteínas, sí, un 4% de azúcar, más o menos, que es la lactosa propia del yogur, y un 3% de grasa. Si un yogur es 343, es una leche que se ha fermentado y que no se le ha añadido nada adicional. Vale, y eso aparece en la etiqueta. En la etiqueta tú ves proteínas, a lo mejor en vez de 3 pone 3,4, no eso es literal, ¿vale? O sea, más o menos un 3. En los azúcares va a ser un 4, que es la lactosa, no nos preocupemos, ¿vale? Y en los lípidos, en las grasas, va a poner que es un 3. Ese es un yogur feten, que es el yogur blanco de toda la vida, como el que tenemos. Vale, eso es importante. Y ahora entonces, claro, yo tengo el yogur y ahora voy al kéfir. Vale. ¿Y en el kéfir qué me tengo que fijar? En el kéfir hay una diferencia importante y es que está fermentado no solo con bacterias, sino con levaduras, ¿vale? El yogur está fermentado solo por bacterias, y para llamarse yogur por 2 tipos concretos de bacterias, y el kéfir, además de bacterias, está fermentado por levaduras. ¿Y eso qué hace? Pues que tengamos más alegría. En vez de tener solo un tipo de bacterias que nos ayudan, que son bacterias buenas, tenemos a las levaduras. Un ecosistema más diverso nos ayuda, tenemos más funciones. Es como tener dentro de un equipo, tú que has dicho, somos el equipo perfecto, porque tú sabes de músculo y yo sé de manzanas. Entonces somos más completos que si tú solo supieras de músculo y yo solo supiera de manzanas. Pues cuando tomamos un kéfir nos estamos tomando un producto que tiene más funciones. Vale, entonces hemos hablado de naranjas, de manzanas, de fibra, de brócoli, de kéfir, de... Bueno, aquí tenemos un sarao en la mesa increíble. Una ensalada, tenemos una ensalada. Entonces, yo quiero poner un poco de orden. Entonces vamos a intentar, de alguna manera, hacer como un menú del día para intentar integrar todo lo que estás diciendo ahora, que la realidad es lo que queremos que sea algo sencillo, ¿no? También, algo que siempre buscamos, ¿no? Que te agobie, pero que lo puedas hacer. Vamos a empezar, desayuno, comida, cenas o lo que tú consideres, ¿vale? Para empezar, la recomendación más básica, pero que sigue siendo legítima, es que la mitad de lo que comamos sean frutas y verduras. Si hacemos eso ya vamos bastante bien. Un cuarto que sea cereales integrales, ¿vale? O alimentos, arroz integral, y el otro cuarto que sea proteína saludable, como la que es pues, del pavo, del pollo, del pescado o de los huevos. Pero dentro del libro, en el capítulo 4 de la D de digestión... ¿Qué página? En la página 83, que no es 33, pero es 33 más 50, que es un número muy relacionado con nuestra menopausia. De verdad, me tengo que poner unas gafas, pero el día menos pensado. De momento no, ¿eh? Esto lo hemos hecho con un tamaño... Yo nunca entendía cuando decía lo del tamaño letra, pero estoy empezando a entender a mucha gente. Por eso estamos haciendo prevención.
En la página 83 tenemos el menú de campaña para cuidar al estroboloma. Hay que pensar en el estroboloma como nosotros mismos. Es decir, a lo que nos vamos a cuidar somos a nosotros. Lo que le damos de comer a nuestras bacterias es lo que estamos comiendo nosotros mismos. ¿Cómo podría ser el menú? Aquí tenéis un ejemplo desde el desayuno a la cena. Por ejemplo, para conseguir cumplir esas recomendaciones de Portugal, Fibermaxin, fermentados, incluso proteínas, tendríamos un bol de kéfir o yogur natural sin azúcar para sellar los muros, el cemento, lo que hemos dicho, para tener ese butirato. 2 cucharadas de semillas de lino o de chía molidas. ¿Por qué? Porque tienen esa fibra fermentable que actúa como el imán para que los estrógenos jubilados se queden ahí en el salseo de la fibra y se vayan con la fibra en ese gel para afuera. 1 taza de arándanos o moras, que es el escudo. Qué ricas. Y luego una pizquita de canela. Bueno, la canela al final es un toque para endulzar sin tener que utilizar el azúcar y nos puede ayudar con los niveles de glucosa. No es la purga Benito, pero bueno, ahí queda la canela, que está bien. Entonces, en resumen, es un bol de kéfir con unos frutos rojos como los que tengo ahí y unas semillas que hay que hidratarlas o molerlas o pasarlas por un molinillo. Claro, eso yo lo había escuchado y es verdad que eso ahí yo fallo en eso, hay que molerlas. ¿Tú no las mueles? No. Pues te haces un peeling rectal todas las mañanas, macho. No, pero no he hecho todos los días, He hecho avena. Bueno, pues tienes que tener en cuenta que al final... Bueno, la avena no, la avena bien. Sí, la avena sí, pero las semillas es verdad que no son todos los días, sí que los hay que molerlas. Los copos de avena cuando vienen así, y ya están esa avena 100% integral y vienen en copos, no hace falta hacer nada, los puedes añadir directamente por eso al que yogur, ahí más la o menos esa loca. parte perfecta. Venga. Vale. Bien, a las 11:30, un tentempié si queremos, nos tomamos un puñado de nueces naturales, nueces que te quepan en la mano. No 3 nueces, 4. Bueno, sí, unos 4 nueces ahí está bien. Un suministro de energía, ¿vale? Perfecto. Tiene omega 3, tiene grasas que son buenas, nos van a ayudar. La comida. Aquí vamos a tener brócoli, que ya, ¿cómo se hace el brócoli? Portugal. Cortándolo, 15 minutos, tras o un poquito de miel. Muy bien. ¿Un poquito de miel, has dicho? No, perdón, no, de mostaza, perdón, que estaba yo pensando en otra cosa. Te estaba intentando, como dicen los profes, te estaba intentando pillar. Ya. A ver si estaba atenta. No sé por qué yo estaba pensando ahora en la miel. Mostaza. No sé por qué, porque con tanto verde te falta glucosa ya. Estoy diciendo, madre mía, la que me está metiendo esto. Mostaza, cortarlo y mostaza. Que es amarillo, yo sé que por el amarillo ahí se te ha ido. O la mostaza, vale. También puede ser rúcula, ¿vale? Vale. La rúcula, ese picorcito, cuando nos pica la rúcula pensemos que es porque estamos rompiendo esas capsulitas, ese picor está ahí, ¿vale? Además del brócoli o de la rúcula, deberíamos tomar algo de legumbres, lentejas o garbanzos. Muy bien. ¿Vale? Que tienen fibra, que va a ser no fermentable y hace de escoba. Y luego necesitaríamos proteína. Una pechuga de pollo o un filete de salmón, por ejemplo. Y ensalada de hojas amargas con cebolla roja. ¿Por qué cebolla roja? Vale. ¿Sabes por qué la cebolla roja? No. No sé. Porque ese rojo es un colorinchi que nos sirve como escudo protector. Ah, vale. La cebolla roja son los arándanos de los pobres. Los arándanos tienen antocianos y esos antocianos son muy caros de conseguir. Pero esas antocianinas, que están esos pigmentos del arándano que es caro, en la cebolla roja también están. Vale, pues entonces yo ya sé que hay una cosa que ahí tengo que cambiar. Pero más o menos casi todo está bien, pero la cebolla la cambiaré. Tus amigos igual comen cebolla también así, a bocados. Con limón. Es el menú del día. Cebolla con limón. Repasamos cómo queda nuestro menú. Nuestro menú queda que sería como un plato de lentejas o un plato de garbanzos y luego nos tomaríamos un filete de salmón o de pollo con la rúcula o con el brócoli y además esa cebolla roja para ponerle, como te he dicho, un poco de colorinchi. Si te das cuenta, te he dicho en el desayuno que había que comer frutos rojos, las nueces hay que comerse la piel, porque ahí están unos compuestos que son estupendos para el cerebro también, y en la comida la cebolla roja. Vamos a intentar meter los colorinchis en todas partes. De merienda, nuestra manzana con su piel. Vale. Que esto era el doble candado. Vale. Puede ser una naranja, podemos no merendar, pero estamos dando un ejemplo. Y para la cena, que te va a gustar. A ver. Sí, tenemos un salteado de espárragos, calabacín y zanahoria. Qué rico, me está dando un hambre. Vas directo a la miel. Escudo y escoba, ¿vale? Porque como tenemos espárragos que tiene mucha fibra, ¿vale? Y la zanahoria, el calabacín. Y luego, ¿qué nos falta? Pues proteína, porque en todas las comidas tenemos que introducir también proteína. Pues aquí, una tortilla de 3 huevos. ¿Por qué 3 huevos? Porque un huevo tiene unos 7 gramos de proteína.
Hemos dicho que las mujeres, lo comentamos en el libro y en muchos episodios, que podríamos tener que tomar en torno a los 90 gramos de proteína al día. Esto va en función del peso, pero más o menos ponte 90 gramos. Un huevo tiene 7 gramos, señoras. Aquí se va a preguntar lo mismo de siempre. ¿Y los huevos cuántos huevos? Y 3 va a decir la gente, joder, 3 son un montón. 3 son un montón, pero... Para mí no, porque yo... Tú tienes huevos para dar y tomar. Efectivamente. Me gustan los huevos. 3 huevos tienes. No, tengo 2. Bien puestos, además. No me cabe duda. En fin, no puedo contigo, Javier Butragueño. A ver, sacas tú los temas. ¿Yo qué quieres? Yo tengo que intentar rebotarte las preguntas. Lo haces bastante bien. Para ser tu primera o tu segunda vez. No pasa nada. Me voy a llorar y todo. Seguimos. Pero está llorando de alegría porque Marian en fin, conmigo es feliz. Marian es feliz conmigo. Atención lo que ha dicho el señor. Marian es feliz conmigo. Él llega a su casa y dice, esta mujer la ha dejado feliz porque ya se mete conmigo un rato. Claro. Y así es su vida. Teniendo en cuenta que sus amigos comen limones, pues... Bien, tortilla 3 huevos hemos quedado. ¿Por qué 3 huevos? Pues porque 7 gramos de proteína tiene un huevo. Entonces, 7 por 3, 21... Hasta, sí, 7 por 3, 21, sí. Hasta 100, hasta 90, es decir, que con lo que llevamos del día, una pechuga de pollo, más o menos son 25 o 30 gramos. O el salmón, pero es que son 25 o 30 gramos. Es que hasta que lleguemos a los 100, claro. Para completar, por eso la suplementación con proteínas puede ser interesante, para conseguir ese scoop, ese cacito de 25 gramos. Y si entrenas, pues más todavía. Entonces, las proteínas del huevo... Esas 7 gramos de proteínas, pueden ser 2, pueden ser 3, que nadie se preocupe por el huevo. El huevo es un alimento saludable, es la proteína de mayor calidad y el problema del huevo es cómo lo cocinas y con qué lo cocinas. No es lo mismo huevos fritos con chistorra que tomarte un revuelto de tortillas o huevos duros. Un montón de aceite o lo que sea, ¿no? No hay problema con esto, ¿vale? Entonces, o los huevos o el pescado blanco y te voy a dejar de postre una onza de chocolate negro. Que además esa ya hay evidencia de que es muy interesante también para temas cognitivos. Más de 85%, ¿vale? De cacao, es un buen chocolate y además tiene magnesio. Es una forma también... Una oncita, ¿no? Una oncita. Bueno, tú que eres muy grande te puedes comer 2. Si quieres, yo me tomo una onza de chocolate negro todas las noches. Entonces, si recapitulamos un poco, en el desayuno tenemos ese fermentado donde va la proteína, pero le hemos metido los frutos rojos y las semillas, o sea, es bastante completo. Luego hemos tomado unas nueces a media mañana. La comida tiene legumbre, tiene verde y también tiene proteína. Aprovechamos para merendarnos una pieza de fruta de estas y por la noche, pues al final una cena en la que tengamos esa proteína de calidad y más fibra con los espárragos, con el calabacín. Es un menú que está rico. ¿Tú lo escuchas? No, yo creo que sí vamos, yo haciéndolo, digo, como un día a día más o menos, ¿sabes? O sea que yo lo hago perfecto y estoy contento. Página 83. La realidad es que Javi come muy bien y cuando grabamos en casa y comemos, solemos pedir a sitios bastante saludables. Y un día llegó mi hijo y... ¿Me vas a contar también? Y le voy a contar, sí, ya que estamos. Y dice, mamá, cuando viene Butra, dice, ¿no podéis pedir algún día vosotros una pizza, una hamburguesa o algo? Y digo, ¿qué más te da lo que yo coma con Butra? Dice, sí me importa. Sí me importa porque siempre os sobra comida y entonces tenemos que acabar cenando el hummus ese y el brócoli que os sobra. Se sobrará un poco de pizza, el boniato, claro, porque se pide el boniato, Y dice, estoy harto de comer boniato y de comer hummus cada vez que viene Butra a casa a comer. Entonces pobrecillo. El último día pedimos unos manolitos también para que... Hombre, siempre pedimos manolitos para que tenga... Para que no exista la palabra obsesión, que de vez en cuando no pasa nada. Bueno, nosotros tenemos manolitos siempre en casa cuando quedamos a hacer grabaciones y cosas. No pasa nada, hay que ser flexibles. Sabemos que a nuestros gladiadores del estroboloma no les gusta el azúcar, pero no pasa absolutamente nada porque nos tomemos un yogur que no sea 3, 4, 3. Es decir, la media de lo que nos comamos mayoritariamente tiene que ser lo que estamos hablando. Que si te comes un manolito en un mes, no te va a haber inflamación en el intestino. Hombre, tú que te comes 7 cada vez que vienes a casa, que eso ya es un poco diferente. Depende del estrés sabor que me generes. Eso te iba a decir. Te generó mucha ansiedad y tienes que paliarla con algo. Yo esa droga lo entiendo. Bueno, yo sé que has dicho antes, que me he quedado ahí en la mente, que el estroboloma hay que tratarlo como si fuéramos nosotros. Y yo digo, vale, ahora estás aquí hablando de alimentación todo el rato con el estroboloma, y yo digo, dame un poquito de lo mío, un poquito de lo mío. El estroboloma también... ¿Más de lo tuyo, quieres? Un poquito de lo... Bueno, sí, ya más de un poco, pero dame un poquito de mi parte, la que a mí me gusta.
Venga, te voy a dar en todo el gusto. También eso me da un poco de miedo, pero bueno, a ver. Tengo algo para ti. ¿Tienes algo para mí? Tengo algo para ti. Vale, ¿qué le podemos hacer al estroboloma? Le podemos dar fuerza. Porque el estroboloma, esos gladiadores necesitan entrenar. Vale, esa tropa de élite, Esto además... lo puedo meter en el kefir, ¿no? Mójalo como si fueran unos churros. Nuestros gladiadores del estroboloma necesitan entrenar. Y entrenan de muchas maneras, ¿eh? Les gusta mucho el paseo parasimpático, que lo comentamos el primer día. Un paseo, si puede ser en compañía, mejor. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reducir el estrés. ¿Te acuerdas que contamos que ese paseo parasimpático lo que hace es activar el nervio vago, favorece que se vaya liberando acetilcolina, activa el parasimpático y nos calma? A nuestra microbiota, a nuestras bacterias, les gusta la calma. El cortisol las pone malísimas. Entonces, es muy bueno ese paseo parasimpático para las bacterias. Pero además, les gusta la caña dura y les gusta entrenar fuerza. A mí le gusta la caña dura. Les gusta mucho, como a ti, porque cuando entrenan fuerza, cuando tú entrenas fuerza... A ver, saca tu músculo que tienes ahí en la pesa. Te voy a contar lo que hace. No, ese no. Míralo. Ahí. Pero hace un par de... para que yo vea... Hago así. Claro, para que veamos un poco lo que pasa. De burro y el estroboloma me está diciendo... intenso. ¡Qué gustito! ¿Sabes lo que está ocurriendo ahí? Primero superquinas. Cuando Javi está entrenando se liberan superquinas, la polipíldora antiinflamatoria, pero también se genera lactato. Sí. Y el lactato... Sigo, ¿no? Para generar Venga, lactato. para ya, hombre, ya te dejo descansar. Aunque yo sé que seguirías, a ti te gusta eso mucho. Cuando tú entrenas y en el músculo se genera lactato, el lactato viaja hacia el intestino, se encuentra con la microbiota, se lo meriendan que les gusta el lactato. A ti, más que a ti entrenar, a las bacterias les gusta el lactato. Y cuando se lo comen, ¿sabes qué cagan? ¿El qué? Butirato. Madre. Butirato, el butirato, el que hace de cemento y que controla el pH. Sí. Y además, ¿sabes qué hace ese butirato? ¿El qué? Además de hacer de cemento y además de controlar el pH para que no vengan los malos, el butirato viaja al cerebro. O sea, está conectado. Eje, intestino, cerebro, músculo. ¡Guau! Le llevas. Y ahí ya feliz. ¿Y sabes lo que hace en el cerebro? ¿El qué? Pues encima genera saciedad. Para que no bueno, tengas pues esa ansia de comer manolitos. Ese de decir, ya no puedo, tengo que seguir comiendo hasta explotar. Ahora yo lo que me pregunto es cuánta ansiedad te debo generar para que con lo que tú entrenas y el lactato que generas y el butirato que cagan tus bacterias sigas queriendo comer azúcar. ¿Tú quieres que esto lo diga yo en el podcast? El estrés que tú me generas. No hace falta, si lo sabe todo el mundo. Tampoco hace falta... Venga, a ver, después de repasar todos los hábitos que te quieres ir, ¿no? No, quiero que vayamos viendo otro tema que es súper importante, que es la bulería. Hemos hablado de los hábitos estrella para mejorar el estroboloma, hemos visto un montón de alimentos. Ahora me gustaría hacer la bulería. Vale, venga, pues vamos a ella. Venga, tú marcas. La frase estrella. ¿Las legumbres son tóxicas? Eso es falso. Tenemos aquí unos garbanzos, pobrecitos míos, los garbanzos, las lentejas, que también les ha caído el San Benito. La verdad es que les hacen un poquito de bullying. Hacemos un reel. Esto es malo, esto es súper tóxico, esto viraliza. Del 0 al 10, lentejas, eso garbanzos. 0, 2. Las lentejas tienen antinutrientes, impiden que se absorban los nutrientes. Eso es. Si además lo haces así con mucha intensidad más. Bueno, pues eso es rotundamente falso. Las lentejas tienen la proteína... Además, más barata y más sostenible que existe, ahora que se estila mucho lo de la sostenibilidad, pero además ese bulo que hay sobre los antinutrientes, los fitatos, las lectinas, claro que son antinutrientes, claro que los pobres garbanzos se defienden cuando están en sus plantas de que venga un animal y se los coma. Tiene cosas tóxicas para que en crudo, en la naturaleza, puedan sobrevivir. Y no se los coman. Pero si lo remojas primero y lo calientas... Después, cuando cocinas unos garbanzos, unas lentejas, desaparecen esos antinutrientes en un porcentaje mayoritario. Lo que queda es residual. ¿Y por qué entonces me sientan mal las lentejas y los garbanzos? En primer lugar, porque comemos pocos y nuestro intestino no está acostumbrado, pero hay una cosa muy chula, es que podemos hacer el entrenamiento de nuestro intestino. Es como una pretemporada, como los futbolistas. Te lo lleva a tu terreno. 14 días de preentrenamiento. Eso se hace mucho en ciclistas también, de entrenar en la microbiota. Y tú que eres de la progresión, ¿tú qué dices? Y cuando hacemos el tris-tras, hay que empezar... Con gomitas... Unas gomitas que tenemos aquí. Unas gomas. No empiezas con una mancuerna, empiezas con unas gomas. Bueno, pues tú empiezas con 2 cucharadas de garbanzos o con un poquito de hummus, ¿vale?
No te vas a tomar un plato de lentejas. Empiezas con 2 cucharadas y vas subiendo progresivamente durante 2 semanas y vas generando esa tolerancia. Eso que se habla mucho también en tu campo de la hormesis, Sí. de la exposición. Tolerancia, ¿no? también. Tolerancia, bueno, pues la tolerancia a las legumbres. Entonces, lentejas, si quieres las comes y si no, pues deberías. Te las comes también. También deberías. Bueno, pues vamos a ir despidiendo un poco Qué pena, con lo bien que lo estamos pasando. Este capítulo, porque Con lo que he aprendido sobre ti. Todos hemos aprendido sobre ti, Javier muchas Butragueño. cosas, sí. Así que bueno, ya sé que estaba ya la gente ya está hinchada como un globo, pero ¿sabe por qué? Sí, y les vamos a pedir algo antes de ¿Sí? despedirnos, que si han llegado hasta aquí, que participen en nuestro estudio Mujeres de Hierro con la Universidad Politécnica. Bueno, eso es verdad. Antes Es un de estudio que sigue en marcha. Seguro que muchas ya habéis participado. Participando conseguís un informe con una valoración sobre vuestros síntomas y también sobre vuestro riesgo de fractura. Hay miles y miles de mujeres que han participado ya. La respuesta es espectacular. O sea, nos hemos visto no desbordados porque soy muy rápidos técnicamente en el equipo. Somos muy rápidos generando protocolos para recuperar informes, pero la realidad es que no dejéis de participar porque probablemente vaya a ser el estudio más grande en España sobre sintomatología. Estamos camino de ello. Estamos camino de ello y cuando lo veáis por todas partes diréis, pues yo he participado en este estudio. Mis síntomas sirven para que en el futuro o en el futuro próximo tengamos mejores soluciones. Y sobre todo que vais a ayudar a vosotras y a muchas compañeras que también pues vamos a aprender sobre la sintomatología, sobre las relaciones con otras variables como es el ejercicio y vamos a poder dar soluciones, nuevas soluciones y vamos a ver qué es lo que está pasando en diferentes provincias, países, etcétera. Así que, por favor, si lo podéis hacer, solo tenéis que entrar en gratuito. mujeresdehierro.com y en mujeresdehierro.com tenéis todo nuestro universo, entre ellos el estudio con la Politécnica, para participar. Esto es Mujeres de Hierro. Y una mujer de hierro en construcción Es peligrosísima.